Valentina Duarte ajustó su única blusa formal mientras corría por el pequeño apartamento preparando el desayuno. «Mateo, Lucas, vamos a llegar tarde», gritó hacia el dormitorio donde los niños seguían en pijama. «No quiero ir a la escuela», protestó Lucas de 5 años arrastrando su mochila de superhéroes. «Y yo no quiero que vayas a esa entrevista», añadió Mateo cruzando los brazos. A sus 7 años, entendía perfectamente lo que significaba un nuevo trabajo para su tía, menos tiempo juntos. «Necesitamos el dinero, mi amor», explicó Valentina, agachándose para mirarlo a los ojos. «Esta vez será diferente, te lo prometo». La entrevista en Rivero Developments era su última esperanza después de meses de rechazos. Desde que su hermana y su cuñado fallecieron en aquel accidente hace 2 años, su vida se había transformado. De ser una mujer soltera enfocada en su carrera, pasó a ser la tutora legal de 2 niños traumatizados. Mientras esperaba en la elegante recepción, repasó mentalmente las 3 últimas entrevistas fallidas. En todas había mencionado su situación familiar y en todas había visto la misma expresión de duda en los entrevistadores. «La señorita Duarte», anunció la recepcionista. «El señor Rivero la recibirá ahora». Alejandro Rivero resultó ser mucho más joven e intimidante de lo que esperaba. Alto, con un traje impecable y una presencia que dominaba la oficina, la evaluó con mirada crítica mientras revisaba su currículum. «Su experiencia es impresionante, pero hay un hueco de 2 años», señaló. «¿Puede explicarlo?» «Asuntos personales», respondió ella con voz firme. «Ya resueltos». Él la miró fijamente, como si intentara leer más allá de sus palabras. «Este puesto requiere disponibilidad completa. Reuniones que se alargan, viajes ocasionales, llamadas fuera de horario». Hizo una pausa. «¿Tiene hijos o compromisos familiares que pudieran interferir?» La pregunta prohibida. Valentina recordó a su amiga Claudia, quien perdió una promoción al mencionar que tenía un bebé. La imagen de los niños esperando comida en la mesa cruzó su mente. «No», mintió sosteniendo la mirada. «No tengo hijos ni compromisos significativos». «Perfecto», sonrió Alejandro. «En ese caso, el puesto es suyo. Comienza mañana». Las primeras semanas en Rivero Developments fueron un ejercicio de precisión militar. Valentina llegaba temprano, trabajaba con eficiencia implacable y salía exactamente a las 5, sin un minuto más. Mantenía su escritorio libre de fotos o recuerdos personales, excepto por un pequeño dibujo que Lucas había metido en su agenda y que no tuvo corazón para quitar. «¿Nunca te quedas para el brindis de los viernes?», preguntó Daniela, la directora de Recursos Humanos. «Tengo compromisos», respondió Valentina vagamente. Sus compromisos eran recoger a los niños de casa de doña Carmen, la vecina que los cuidaba por las tardes, preparar la cena, revisar tareas y crear esa sensación de normalidad que tanto necesitaban. Un martes, mientras Valentina organizaba una reunión con inversionistas extranjeros, su teléfono vibró. La escuela. Lucas tenía fiebre. «Señor Rivero, lo siento, pero necesito salir temprano. Es una emergencia personal». Alejandro levantó la vista de sus documentos, observándola con curiosidad. «Es la 3ª emergencia este mes, Valentina. No volverá a suceder». «Eso dijiste la última vez», respondió notando cómo ella guardaba apresuradamente la pequeña figura de acción que segundos antes había caído de su bolso. Cuando Valentina se marchó, Alejandro recogió la figura que había quedado olvidada bajo el escritorio, un pequeño superhéroe de plástico. ¿Por qué su perfecta y profesional asistente llevaría algo así? Al día siguiente notó algo más. Mientras revisaban documentos, una hoja se deslizó de la agenda de Valentina. Era un dibujo infantil de 3 figuras, una mujer alta y 2 niños pequeños. «Te quiero, tía Vale», decía una letra temblorosa. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro recogiendo el dibujo. Valentina palideció arrebatándole la hoja. «Un dibujo de los hijos de una amiga», explicó rápidamente. «Me llaman tía de cariño». Pero durante las siguientes semanas, las emergencias personales continuaron. Llamadas en voz baja, donde Valentina preguntaba por tareas y medicinas. Salidas apresuradas exactamente a la hora de recoger a los niños del colegio. Y siempre, esa mirada de culpa cuando pedía tiempo personal. La curiosidad de Alejandro crecía. Su asistente era un misterio.
brillante en el trabajo, pero completamente hermética sobre su vida personal. Algo no cuadraba. Una tarde, cuando Valentina recibió otra llamada urgente y salió casi corriendo, Alejandro tomó una decisión impulsiva. La siguió. Observó desde su auto cómo ella tomaba un autobús, luego caminaba apresuradamente hacia una escuela primaria. Y entonces la vio, Valentina abrazando a dos pequeños niños que corrían hacia ella con evidente alegría. Uno de ellos le entregaba un dibujo, mientras el otro saltaba mostrándole un examen. Alejandro sintió una mezcla de sorpresa y decepción. Su perfecta asistente le había mentido descaradamente, pero más que enojo, lo que sentía era curiosidad. ¿Por qué esconder algo así? Mientras observaba la escena familiar, el niño más pequeño miró en su dirección y lo señaló. Valentina giró la cabeza y sus ojos se encontraron a través de la distancia. La expresión de terror en su rostro lo dijo todo. Valentina no durmió esa noche. Su mente repasaba una y otra vez la imagen de Alejandro Rivero observándola desde su auto. La despediría, le reclamaría su mentira. Necesitaba ese trabajo más que nunca, ahora que Lucas necesitaba terapia del lenguaje y Mateo clases de apoyo. A la mañana siguiente llegó temprano preparada para lo peor. Para su sorpresa, Alejandro actuó con normalidad, revisando la agenda del día como si nada hubiera pasado. El silencio sobre lo ocurrido era casi más inquietante que una confrontación directa. ¿Café?, ofreció él casualmente. Sí, gracias, respondió Valentina, desconcertada. Tenemos la reunión con los inversionistas japoneses a las 10, continuó. Necesitaré la presentación actualizada. Así transcurrió la mañana, en una extraña normalidad que mantenía a Valentina al borde del colapso. Finalmente, cerca del mediodía, Alejandro cerró la puerta de su oficina. Siéntate, por favor, indicó señalando la silla frente a su escritorio. Valentina obedeció, preparándose mentalmente para recoger sus cosas y marcharse. Ayer te vi con 2 niños, dijo Alejandro directamente. ¿Son tus hijos? Son mis sobrinos, respondió ella, decidiendo que ya no tenía sentido mentir. Mateo y Lucas. ¿Por qué no me lo dijiste durante la entrevista cuando pregunté específicamente por compromisos familiares? Valentina respiró hondo. Porque necesitaba este trabajo, confesó. Las 3 empresas que me entrevistaron antes perdieron interés cuando supieron que soy tutora de 2 niños pequeños. Una incluso me dijo claramente que buscaban personas sin distracciones familiares. Alejandro permaneció en silencio, evaluándola. ¿Hace cuánto tiempo cuidas de ellos? 2 años. Mi hermana y su esposo murieron en un accidente automovilístico, explicó sintiendo un nudo en la garganta. No tenían a nadie más. Entiendo, dijo Alejandro, sorprendiéndola con su tono suave. Pero mentir en una entrevista es un motivo válido de despido. Lo sé, respondió ella, alzando la barbilla. Y acepto las consecuencias. Solo pido un mes para encontrar otro trabajo. Los niños dependen de mí. Alejandro se recostó en su silla, observándola como si estuviera resolviendo un rompecabezas. No voy a despedirte, Valentina. ¿Qué?, parpadeó confundida. Tu trabajo es excepcional. Has cumplido con todas tus responsabilidades a pesar de tus compromisos personales. Hizo una pausa. Pero no quiero más mentiras. Si necesitas salir por una emergencia con los niños, dímelo directamente. Gracias, murmuró ella, aún sin creer lo que escuchaba. Mi madre fue madre soltera, añadió él mirando por la ventana. Sé lo difícil que puede ser equilibrar trabajo y familia. Podemos ajustar tu horario para que puedas recoger a los niños sin tener que inventar excusas. El alivio inundó a Valentina. No solo conservaba su trabajo, sino que su jefe parecía entender su situación. Quizás había juzgado mal a Alejandro Rivero. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles. Ya no necesitaba esconder las llamadas de la escuela. Alejandro incluso implementó un horario flexible para todo el departamento, permitiéndole trabajar desde casa ocasionalmente. Una tarde, mientras organizaban un evento corporativo, Alejandro la sorprendió con una pregunta. El evento del sábado incluye actividades para niños. Deberías traer a tus sobrinos. Valentina dudó. Mantener separados sus mundos había sido su estrategia durante tanto tiempo. No sé si es apropiado mezclar familia y trabajo, respondió. Es un evento familiar, insistió él. Además, estoy curioso por conocerlos oficialmente.
Algo en su tono hizo que Valentina sospechara que había más interés que simple curiosidad. Desde su confesión había notado a Alejandro más atento, preguntando ocasionalmente por los niños, un comportamiento inesperado en un millonario conocido por su frialdad en los negocios. El sábado, Valentina llevó a los niños al parque empresarial donde se celebraba el evento. Mateo se mostró reticente, siempre protector, mientras Lucas saltaba emocionado por los juegos inflables. «Así que estos son los famosos sobrinos», dijo Alejandro, apareciendo a su lado. «Mateo, Lucas, saluden al señor Rivero. Es mi jefe», presentó Valentina nerviosamente. «Hola», murmuró Mateo evaluando al hombre con desconfianza. «Hola, ¿tiene hijos?», preguntó Lucas directamente haciendo que Valentina se sonrojara. «No, no tengo hijos», respondió Alejandro con una sonrisa. «¿Te gustan los superhéroes? Vi tu figura de acción el otro día». Los ojos de Lucas se iluminaron. «Sí, tengo toda la colección. Tía Vale me compra uno cada vez que saco buenas notas». Mientras Lucas parloteaba sobre superhéroes, Alejandro observaba a Valentina con una expresión que ella no supo descifrar. No era lástima como temía, sino algo más cálido, casi admirativo. Ese día marcó un cambio. Alejandro ya no era solo su jefe, sino alguien que conocía su realidad. La barrera profesional comenzaba a diluirse y Valentina no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Una semana después, la profesora de Mateo llamó durante una reunión importante. El niño había tenido un altercado con un compañero que se burló porque no tenía padres. «Necesito ir a la escuela», explicó Valentina a Alejandro al salir de la reunión. «Mateo tiene problemas». Para su sorpresa, Alejandro tomó su saco. «Te llevo. Terminaremos la reunión más tarde». En el auto, Valentina notó cómo Alejandro apretaba el volante mientras ella explicaba la situación. «Los niños pueden ser crueles», comentó él. «Yo también crecí sin una figura paterna. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años». Era la primera vez que él compartía algo personal, y Valentina se dio cuenta de que sabía muy poco sobre el hombre para quien trabajaba. El poderoso Alejandro Rivero, heredero del imperio inmobiliario, también tenía sus propias heridas. Al llegar a la escuela, Valentina esperaba que él la esperara en el auto. En cambio, bajó con ella. «¿Qué haces?», preguntó sorprendida. «Quiero ayudar», respondió simplemente. Mientras observaba cómo Alejandro se agachaba para hablar con Mateo, usando palabras que llegaban al niño de una manera que ella no había logrado, Valentina sintió una extraña mezcla de gratitud y alarma. Su jefe, el millonario que la había seguido en secreto, ahora se involucraba cada vez más en su vida familiar. Y lo más desconcertante era que no le resultaba desagradable. Lo que comenzó como una mentira para conseguir trabajo se transformaba en algo más complejo. Y Valentina tenía el presentimiento de que su cuidadosa separación entre vida laboral y personal estaba a punto de colapsar definitivamente. Un mes después del incidente en la escuela, Valentina notaba cambios sutiles en su relación con Alejandro. Las conversaciones profesionales ahora incluían preguntas casuales sobre los niños. En su escritorio apareció un portarretratos, regalo de él, donde finalmente se atrevió a colocar una foto de Mateo y Lucas. «¿No te parece extraño el comportamiento del jefe?», preguntó Daniela durante el almuerzo. «Nunca lo había visto tan humano. Solo está siendo considerado», respondió Valentina, ignorando la calidez que sentía cada vez que él mostraba interés por su familia. Un jueves por la tarde, mientras revisaban contratos, Lucas llamó llorando. Se había caído en el recreo y necesitaba puntos en la barbilla. «Ve», dijo Alejandro inmediatamente. «Yo terminaré esto. Pero la presentación para mañana...» «La familia es primero, Valentina». En el hospital, mientras esperaba que atendieran a Lucas, vio llegar a Alejandro con la mochila que había olvidado en la oficina. Traía también un peluche para el niño. «No tenías que venir», murmuró ella conmovida y confundida. «Quería asegurarme de que estuvieran bien». Cuando Lucas salió con 5 puntos y una paleta por su valentía, sonrió al ver a Alejandro. «¡Mira mis puntos! Soy valiente como un superhéroe». Alejandro se agachó a su nivel. «El más valiente que conozco». De regreso, Alejandro insistió en llevarlos a casa. Al llegar, Mateo los esperaba en la puerta con expresión preocupada. Valentina había llamado a doña Carmen para avisarle, pero el niño seguía asustado.
¿Lucas está bien?, preguntó ignorando completamente a Alejandro. Estoy bien, mira mis puntos de batalla, respondió el pequeño, mostrando orgulloso su barbilla vendada. Valentina invitó a Alejandro a pasar. Su pequeño apartamento, normalmente una fuente de vergüenza frente a su adinerado jefe, ahora le parecía menos importante que agradecer su ayuda. Es acogedor, comentó él, observando las paredes llenas de dibujos infantiles y fotos familiares. Es pequeño, pero es nuestro hogar, respondió ella preparando café. Gracias por todo lo de hoy. Mientras los niños veían televisión, Alejandro notó una foto en la estantería. Una mujer idéntica a Valentina junto a un hombre de sonrisa amable. ¿Tu hermana?, preguntó. Sí, Elena y su esposo Carlos. Valentina sintió el familiar nudo en la garganta. El accidente fue hace 2 años, pero para los niños sigue siendo reciente, especialmente para Mateo. Por eso es tan protector contigo y desconfiado con los extraños, especialmente hombres, asintió ella. Teme perder lo poco que le queda. Alejandro contempló a los niños desde la cocina. ¿Cómo ocurrió?, preguntó con suavidad. Un accidente en la carretera. Carlos era periodista investigativo y viajaban mucho, explicó. Esa noche llovía. Las autoridades dijeron que perdió el control en una curva. Algo en la expresión de Alejandro cambió, como si recordara algo importante, pero rápidamente recuperó su compostura. Debió ser devastador para todos. Lo fue, confirmó ella. De repente me convertí en madre de 2 niños traumatizados. Aprendí sobre crianza viendo videos en internet y leyendo libros a medianoche. Sonrió con tristeza. Ninguna preparación es suficiente. Lo estás haciendo increíblemente bien, dijo él con una sinceridad que la desarmó. Esa noche, después de que Alejandro se marchara y los niños durmieran, Valentina reflexionó sobre cómo había cambiado su relación. Ya no era simplemente su jefe. Se estaba convirtiendo en algo más, un amigo quizás, y eso la asustaba. Los hombres en su vida tendían a desaparecer cuando las cosas se complicaban. Al día siguiente, para su sorpresa, Mateo preguntó por Alejandro durante el desayuno. ¿Tu jefe vendrá otra vez? No lo sé, cielo. ¿Por qué? Mateo se encogió de hombros. Me prometió ayudarme con mi proyecto de ciencias. Dijo que hizo uno igual cuando era niño. Valentina no recordaba tal conversación, pero aparentemente Alejandro y Mateo habían hablado más de lo que pensaba. En la oficina encontró una propuesta sobre su escritorio, un nuevo programa de familia en el trabajo que permitiría a los empleados traer a sus hijos en días específicos. Junto al documento, una nota escrita a mano. Para que no tengas que elegir. A.R. Daniela pasó por su escritorio con una sonrisa pícara. El jefe nunca había implementado políticas familiares. Parece que alguien lo está influenciando positivamente. Solo está modernizando la empresa, respondió Valentina, aunque sabía que había más detrás de estos cambios. Ese fin de semana, Alejandro apareció con materiales para el proyecto de ciencias de Mateo, un modelo del sistema solar que requería pintura, esferas de espuma y mucha paciencia. Para asombro de Valentina, pasó toda la tarde ayudando al niño, manchándose el costoso suéter con pintura dorada sin inmutarse. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó ella cuando los niños se distrajeron. Alejandro pareció considerar su respuesta. Cuando te seguí aquel día, esperaba confirmar mis sospechas de que tenías otro trabajo o tal vez una relación que ocultabas, confesó. Nunca imaginé encontrar esta familia. Me hizo recordar lo que es importante. Somos un paquete complicado, advirtió ella. La mayoría de cosas valiosas lo son. En las semanas siguientes, Alejandro se volvió una presencia constante. Llevaba a los niños al parque, ayudaba con tareas e incluso asistió a una junta escolar cuando Valentina tuvo que quedarse en la oficina por una emergencia. Una noche, mientras recogían la cocina después de una cena improvisada, Lucas hizo la pregunta que Valentina temía. «Alejandro es tu novio, tía Vale». Ella casi deja caer un plato. «No, cariño, es mi jefe y nuestro amigo, pero viene mucho y te mira como papá miraba a mamá. Lo recuerdo». Mateo, escuchando desde la sala, apareció en la puerta. «Si fuera tu novio, ¿viviría con nosotros?», preguntó con voz seria. Valentina miró a Alejandro, quien parecía tan sorprendido como ella por el rumbo de la conversación. «No estamos en esa situación, Mateo», respondió cautelosamente. «Bien, porque no quiero que reemplace a papá.
declaró el niño antes de volver a la sala. Esa noche, cuando Alejandro se despedía, la tensión era palpable. «Lo siento por lo que dijo Mateo», murmuró Valentina. «No te disculpes, es comprensible», respondió él. «Valentina, yo...» El teléfono interrumpió lo que iba a decir. Alejandro miró la pantalla y su expresión cambió. «Tengo que irme. Es mi padre. Ha regresado de Europa y quiere verme urgentemente». Valentina asintió ignorando la decepción que sentía. «Claro, ve, nos vemos en la oficina». Lo que no sabía era que esa llamada marcaría el principio del fin de su recién encontrada felicidad. El padre de Alejandro traía noticias que cambiarían todo entre ellos. Guillermo Rivero no era como Valentina lo había imaginado. A sus 60 y tantos años, conservaba una presencia imponente y ojos calculadores que la evaluaron fríamente cuando coincidieron en el pasillo de la empresa al día siguiente. «Así que usted es la famosa asistente», comentó el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi hijo habla mucho de su eficiencia». «Es un placer conocerlo, señor Rivero», respondió Valentina, notando la tensión en el rostro de Alejandro, que permanecía inusualmente silencioso a su lado. «Tendremos una reunión importante esta tarde», interrumpió Alejandro. «Te enviaré los detalles, Valentina». Era la primera vez en semanas que usaba ese tono formal con ella. Algo había cambiado desde la visita de su padre. Durante los días siguientes, Alejandro mantuvo distancia. Las conversaciones personales desaparecieron, sustituidas por intercambios estrictamente profesionales. No preguntó por los niños ni volvió a mencionar visitas a su apartamento. «¿Pasó algo con el jefe?», preguntó Daniela, notando el cambio. «Hace una semana parecía tu sombra y ahora apenas te mira». «Quizás recordó que solo soy su empleada», respondió Valentina, intentando ocultar su decepción. El viernes, cuando recogía sus cosas para marcharse, Alejandro la llamó a su oficina. Se veía cansado, con ojeras pronunciadas. «No podré ayudar a Mateo con su presentación este fin de semana», dijo sin preámbulos. «Han surgido asuntos familiares importantes». «No te preocupes», respondió ella con formalidad. «Entiendo que tienes otras prioridades». Alejandro pareció querer decir algo más, pero finalmente solo asintió. «Que tengas buen fin de semana». Los niños notaron inmediatamente la ausencia de Alejandro. Lucas preguntó por él repetidamente, mientras Mateo mantenía un silencio que Valentina conocía bien, el mismo que adoptó cuando perdió a sus padres. «Alejandro está ocupado con su familia», explicó durante la cena. «Tiene muchas responsabilidades en su empresa. Dijo que vendría a mi presentación», murmuró Mateo decepcionado. «Prometió que me ayudaría con la parte de los planetas». «Te ayudaré yo», ofreció Valentina, sintiendo un peso en el pecho. «Tú no sabes de astronomía», respondió el niño, levantándose de la mesa. «No importa, puedo hacerlo solo». El lunes, Valentina encontró a Guillermo Rivero instalado en la oficina contigua a la de Alejandro. Al parecer, su visita se había convertido en una estadía permanente. «Mi padre supervisará algunos proyectos», explicó Alejandro escuetamente. «Necesitaré que coordines también su agenda». Trabajar con Guillermo resultó ser un desafío. El hombre cuestionaba cada decisión, revisaba su trabajo constantemente y programaba reuniones que se extendían más allá de su horario. «Necesito salir a las 5», recordó Valentina una tarde, cuando el reloj marcaba las 4:50 y Guillermo insistía en revisar un contrato. «¿Tiene una cita, señorita Duarte?», preguntó con tono incisivo. «Tengo que recoger a mis sobrinos», respondió firmemente. Algo brilló en los ojos del hombre, como si hubiera confirmado una sospecha. «Ah, sí, los niños», dijo con una sonrisa tensa. «Mi hijo mencionó su situación familiar. Debe ser difícil mantener un trabajo exigente con esas responsabilidades». «Me las arreglo perfectamente», respondió ella, manteniendo la compostura. «Por ahora», añadió él con un tono que sonaba casi a amenaza. Al salir vio a Alejandro en el pasillo. Parecía querer acercarse, pero al ver a su padre aparecer tras ella, simplemente asintió y continuó su camino. Esa semana, Lucas se enfermó con gripe. Febril y congestionado preguntaba constantemente por Alejandro. «¿Por qué ya no viene?», cuestionó entre toses. «¿Está enojado con nosotros?». «Claro que no, mi amor», respondió Valentina, cambiando la compresa fría en su frente. «Está ocupado con su trabajo». «¿Ya no nos quiere?», insistió el niño con ojos llorosos.
La pregunta quebró algo dentro de Valentina. En pocas semanas Alejandro había creado un vínculo con los niños para luego desaparecer sin explicación, justo lo que ella más temía. Cuando finalmente Lucas se durmió, encontró a Mateo sentado en la sala, intentando terminar su proyecto de ciencias. «Puedo ayudarte», ofreció. «Ya casi termino», respondió secamente. Valentina observó el modelo del sistema solar, claramente inferior al que habían planeado con Alejandro. Las esferas estaban desproporcionadas y la pintura se había corrido en algunos planetas. «Está quedando muy bien», mintió sentándose junto a él. «¿Estás triste porque Alejandro ya no viene?» Mateo continuó pintando en silencio por un momento. «Sabía que pasaría», dijo finalmente. «Todos se van. Mamá y papá se fueron. Ahora él. Es diferente, cielo. Tus papás no quisieron irse. Da igual. El resultado es el mismo», la interrumpió con una madurez dolorosa. «No debimos confiar en él». Valentina abrazó a su sobrino, sintiendo sus propias lágrimas amenazar. Mateo tenía razón. Había permitido que Alejandro entrara en sus vidas demasiado rápido, creando expectativas que ahora se desmoronaban. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, encontró un sobre en su escritorio. Dentro había entradas para el planetario y una nota. Para Mateo, lamento no poder ayudar con su proyecto. A.R. Valentina guardó las entradas en su bolso, indecisa. ¿Era un intento genuino de disculpa o simplemente una forma de acallar su conciencia? La respuesta llegó esa misma tarde cuando escuchó accidentalmente una conversación entre Alejandro y su padre. «Tu relación con esa mujer y sus sobrinos es inapropiada», decía Guillermo con tono severo. «Piensa en la imagen de la empresa. Un Rivero no se mezcla con empleados». «No es asunto tuyo con quién me relaciono», respondió Alejandro. «Lo es cuando afecta al imperio que construí. ¿Crees que los inversionistas confiarán en alguien que no puede separar negocios de sentimientos?» Valentina se alejó silenciosamente, con el corazón acelerado. Todo tenía sentido ahora. El distanciamiento de Alejandro no era casualidad, sino la consecuencia de la presión familiar. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo a practicar su presentación, el timbre sonó. Al abrir la puerta, encontró a Alejandro bajo la lluvia, empapado y con expresión atormentada. «Necesito hablar contigo», dijo simplemente. Valentina miró hacia la habitación donde los niños dormían y dudó. Dejar entrar a Alejandro significaría volver a abrirse al dolor. «No es buen momento», respondió con frialdad. «Los niños están durmiendo». «Es importante, Valentina. Se trata de tu hermana y su esposo». Algo en su tono la alarmó. «¿Qué tienen que ver Elena y Carlos con esto?» «Creo que su accidente no fue un accidente», respondió Alejandro, su voz apenas audible sobre la lluvia. «Y temo que mi familia esté involucrada». Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de Alejandro resonaban en sus oídos mientras lo dejaba entrar al apartamento. «¿De qué estás hablando?», preguntó en voz baja, cerrando la puerta tras él. Alejandro se pasó la mano por el cabello mojado, visiblemente alterado. «He estado investigando desde que mi padre regresó. Carlos, tu cuñado, estaba trabajando en un reportaje sobre prácticas fraudulentas en construcciones urbanas, ¿verdad?». Valentina asintió lentamente. «Elena me contó que era algo grande, pero nunca entró en detalles. Decía que era mejor que no supiera demasiado». «El reportaje era sobre Rivero Developments», dijo Alejandro, sacando una carpeta de su maletín. «Específicamente sobre materiales de construcción defectuosos en nuestro proyecto Horizonte». Le entregó varios documentos, correos electrónicos, informes de laboratorio y fotografías de estructuras con grietas. «Carlos descubrió que mi padre y su socio, Eduardo Vargas, aprobaron el uso de materiales por debajo de los estándares de seguridad para ahorrar costos. Tenía pruebas suficientes para una denuncia federal». Valentina revisó los documentos con manos temblorosas. «¿Estás diciendo que tu padre provocó el accidente para silenciarlos?» «No lo sé con certeza», admitió Alejandro. «Pero encontré correos donde mi padre ordenó vigilar a Carlos. Y el día antes del accidente, Carlos contactó a mi padre solicitando una entrevista. Esa misma noche, mi padre tuvo una reunión privada con Vargas. Al día siguiente, tus familiares murieron en la carretera». Valentina se dejó caer en el sofá, abrumada por las implicaciones. Las autoridades habían declarado que Carlos perdió el control en una curva,
pero siempre hubo detalles inexplicables. El auto había sido revisado apenas una semana antes y las condiciones climáticas no eran tan severas. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó mirándolo fijamente. «¿Por qué desapareces por semanas y luego vienes con esta información?» «Porque mi padre descubrió quién eres», explicó Alejandro sentándose frente a ella. «No se alejó de ti por nuestras diferencias sociales, sino porque reconoció tu apellido. Teme que tengas información del trabajo de Carlos. Tengo documentos que podrían hundir a tu familia y no lo sabía». Valentina dio una risa amarga. «¡Qué ironía! Mi padre está convencido de que algún día usarás esa información contra nosotros», continuó Alejandro. «Por eso ha estado bloqueando tus solicitudes de empleo durante años, manteniendo tu nombre en una lista negra entre sus contactos corporativos». Esta revelación golpeó a Valentina como un puñetazo. Las incontables entrevistas fallidas, las repentinas cancelaciones, las promesas rotas, todo tenía sentido ahora. «¿Cómo pudiste ser parte de esto?», susurró, la traición quebrando su voz. «No lo sabía, Valentina, te lo juro», respondió con urgencia. «Solo descubrí la conexión hace unos días, revisando archivos antiguos. Mi padre me mantuvo alejado de esos negocios durante años». Valentina se levantó, alejándose de él. «¿Esperas que crea que es coincidencia que el millonario cuya familia posiblemente mató a mi hermana aparezca en mi vida justo ahora? ¿Que casualmente se interese en mí y en los niños? Fue coincidencia que te contratáramos», insistió Alejandro. «Pero nada de lo que siento por ti o por los niños es casual». «¿Y qué sientes exactamente?», demandó ella. «¿Culpa? ¿Lástima? Te amo, Valentina», declaró con voz quebrada, «y me aterra lo que esto significa para nosotros». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de unos pequeños pies. Lucas apareció en la puerta del salón, con el cabello revuelto y ojos somnolientos. «¡Alejandro!», exclamó con alegría corriendo a abrazarlo. «¿Volviste?». Alejandro lo levantó automáticamente, pero sus ojos seguían fijos en Valentina, suplicando comprensión. «Solo estoy de visita, campeón», respondió suavemente. «¿Te quedarás a dormir? Podemos hacer pancakes mañana», sugirió el niño, ignorante de la tensión en la habitación. «No esta noche, Lucas», intervino Valentina. Alejandro ya se iba. La decepción en el rostro del niño fue evidente. «Pero acaba de llegar y tiene que irse», insistió ella con firmeza. «Vamos, vuelve a la cama». Después de acostar nuevamente a Lucas, Valentina encontró a Alejandro inmóvil, mirando una foto de Elena y Carlos. «Lo que haga con esta información depende de mí», dijo ella fríamente. «Por ahora necesito que te vayas. No quiero verte». «Entiendo tu enojo», respondió él, «pero esta es la verdad, Valentina. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudarte a conseguir justicia». «¿A costa de tu propio padre?», preguntó incrédula. «A costa de lo que sea necesario». Cuando Alejandro se marchó, Valentina permaneció horas despierta, revisando los documentos. Entre ellos encontró algo que le heló la sangre, un recibo de servicio mecánico realizado al auto de Carlos el día antes del accidente. La firma pertenecía a un taller vinculado a empresas de Eduardo Vargas. Al día siguiente, Valentina no fue a trabajar. Llamó a Daniela reportándose enferma y pasó el día investigando todo lo que pudo sobre el accidente. Contactó al abogado que había manejado los asuntos de su hermana y solicitó acceso a sus documentos personales. 3 días después, cuando finalmente regresó a la oficina, presentó su renuncia. «No puedes irte así», protestó Alejandro cuando la encontró vaciando su escritorio. «Dame tiempo para arreglar esto». «¿Arreglar qué exactamente?», replicó ella. «¿Que tu familia posiblemente asesinó a la mía? ¿Que han manipulado mi vida durante años? ¿O que me enamoré de alguien que me ocultó la verdad?». La confesión involuntaria los sorprendió a ambos. «Valentina, por favor», suplicó él cerrando la puerta de la oficina. «Estoy reuniendo pruebas contra Vargas. Creo que actuó sin conocimiento pleno de mi padre». «Da igual», respondió ella. «No puedo trabajar aquí sabiendo lo que sé». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Guillermo Rivero entró, observando la escena con ojos calculadores. «¿Interrumpo algo?», preguntó, aunque su tono indicaba que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Valentina está renunciando», informó Alejandro tensamente. «Una decisión sensata», respondió Guillermo con una sonrisa fría.
Algunos empleos no son compatibles con ciertas situaciones personales. La amenaza velada no pasó desapercibida. Valentina terminó de guardar sus pertenencias y se dirigió hacia la puerta. «Señorita Duarte», llamó Guillermo, «le sugiero que cualquier información que crea poseer sobre nuestras operaciones se quede donde está, por el bien de esos niños». Valentina se detuvo, girándose lentamente. «¿Está amenazando a mi familia, señor Rivero? Simplemente señalo que las acusaciones infundadas pueden tener consecuencias desafortunadas», respondió él. «Especialmente para una mujer soltera con niños a cargo. Los servicios sociales suelen ser muy estrictos con las condiciones de vida de los menores». «Padre, basta», intervino Alejandro, horrorizado. «Solo aconsejo prudencia», se defendió Guillermo. «Después de todo, solo quiero proteger a nuestra familia, al igual que la señorita Duarte protege a la suya». Valentina salió del edificio con la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Las sospechas se habían convertido en realidad. La familia Rivero no solo había destruido su pasado, sino que ahora amenazaba su futuro. Esa noche, mientras los niños dormían, revisó meticulosamente los documentos que había recuperado del abogado. Entre ellos, encontró un USB escondido en una agenda de Carlos. Contenía copias de todos los informes y algo más. Grabaciones de conversaciones entre Vargas y los inspectores de obra. En una de ellas, Vargas mencionaba claramente: «Si Rivero se entera de esto, estamos acabados. Él cree que solo estamos ahorrando en materiales secundarios, no en la estructura principal». Mientras procesaba esta información, el timbre sonó. Alejandro estaba nuevamente en su puerta, pero esta vez no venía solo. Le acompañaba un hombre que se presentó como fiscal especializado en delitos corporativos. «Tenemos las pruebas suficientes para procesar a Vargas», explicó Alejandro. «Pero necesitamos tu testimonio y cualquier documento que Carlos pudiera haberte dejado». Valentina los dejó entrar, sosteniendo el USB en su mano. «¿Y tu padre?», preguntó directamente. «Las pruebas indican que sabía del fraude en materiales, pero no del sabotaje al auto», respondió Alejandro con expresión sombría. «Tendrá que enfrentar cargos por el fraude, pero Vargas es quien ordenó el...». Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra asesinato, con los niños durmiendo cerca. Mientras el fiscal revisaba el contenido del USB, Valentina llevó a Alejandro a la cocina. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. «Estás destruyendo a tu propia familia». Alejandro la miró con determinación. «Porque es lo correcto, porque los niños merecen saber la verdad sobre sus padres, y porque te amo lo suficiente para elegirte a ti sobre cualquier lealtad familiar mal entendida». Valentina quería creerle, pero el dolor y la desconfianza seguían presentes. «Aunque consigamos justicia, ¿cómo podríamos estar juntos? Cada vez que te mire, recordaré esta historia». «No te pido que decidas ahora», respondió él. «Solo que me permitas demostrar de qué lado estoy realmente». El fiscal los interrumpió, confirmando que las pruebas eran sólidas. El caso contra Vargas podría proceder rápidamente. Cuando ambos hombres se marcharon, Valentina se encontró en una encrucijada. La justicia que tanto había deseado para Elena y Carlos estaba al alcance de su mano, pero el precio sería vincular su vida a la familia responsable de su tragedia. Esa noche, mientras observaba a los niños dormir, tomó una decisión. Seguiría adelante con el caso, pero mantendría a Alejandro a distancia hasta estar segura de que sus sentimientos eran más fuertes que el fantasma del pasado. Lo que no sabía era que el destino tenía planes diferentes para todos ellos, y que el verdadero test de sus sentimientos llegaría antes de lo esperado. Los 3 meses siguientes transcurrieron en una vorágine de declaraciones, documentos legales y audiencias preliminares. El caso contra Eduardo Vargas avanzaba con solidez, respaldado por las pruebas del USB y testimonios de empleados que finalmente se atrevían a hablar. Valentina consiguió un trabajo temporal en una pequeña inmobiliaria, con un salario significativamente menor, pero horarios compatibles con el cuidado de los niños. Cada centavo contaba, especialmente ahora que Lucas había comenzado terapia para procesar el trauma de perder a sus padres. Alejandro mantuvo su distancia, respetando el espacio que ella había solicitado. Su comunicación se limitaba a mensajes sobre avances en el caso y ocasionales preguntas sobre el bienestar de los niños.
Nunca intentó visitarlos, aunque Valentina sabía por las preguntas de Lucas que los regalos anónimos que llegaban regularmente, libros, juguetes educativos, materiales para proyectos escolares, provenían de él. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con su tarea, el niño la sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Alejandro tuvo algo que ver con el accidente de mamá y papá? Valentina dejó caer el lápiz que sostenía. ¿Por qué preguntas eso? Escuché cuando hablabas por teléfono con el abogado, confesó Mateo. Mencionaste a la familia Rivero y el accidente en la misma frase. Siempre había prometido no mentirles a los niños, pero ¿cómo explicar algo tan complejo a un niño de 7 años? El papá de Alejandro y su socio hicieron cosas incorrectas en su empresa, explicó cuidadosamente. Tu papá lo descubrió porque era un periodista muy valiente. El socio del señor Rivero no quería que tu papá publicara esa información. ¿Y por eso los mató?, preguntó Mateo con esa directa sinceridad infantil que resultaba devastadora. Eso es lo que estamos tratando de demostrar en los tribunales, respondió ella abrazándolo. Alejandro está ayudándonos a encontrar la verdad. Aunque sea su familia, insistió el niño. A veces hacer lo correcto significa enfrentarse incluso a tu propia familia, explicó Valentina. Eso requiere mucho valor. Mateo permaneció pensativo el resto de la tarde. 2 semanas después, Vargas fue formalmente acusado de homicidio. Las pruebas demostraban que había ordenado manipular los frenos del auto de Carlos para provocar un accidente que pareciera causado por las condiciones climáticas. Guillermo Rivero enfrentaba cargos menores por fraude corporativo, aunque seguía negando conocimiento sobre el sabotaje. El mismo día que se anunciaron los cargos, Valentina recibió una llamada inesperada. Guillermo Rivero solicitaba verla. Tras dudarlo, aceptó encontrarse con él en un café público. El hombre que la esperaba parecía haber envejecido años en pocos meses. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por líneas de preocupación. Agradezco que haya venido, comenzó cuando ella se sentó. Sé que no tengo derecho a pedir su tiempo. ¿Qué quiere, señor Rivero?, preguntó Valentina directamente. Ofrecerle una compensación por lo sucedido, respondió él. Un fideicomiso para la educación de los niños y una suma que les garantice estabilidad financiera. No quiero su dinero, respondió ella fríamente. No lo hago por usted, replicó Guillermo. Lo hago por esos niños que perdieron a sus padres y por mi hijo, que los ama como propios. Valentina lo miró sorprendida. ¿Ahora aprueba nuestra relación? Qué conveniente justo cuando enfrenta cargos criminales. Merezco su desprecio, admitió el hombre, pero le aseguro que no sabía lo que Vargas planeaba. Cuando descubrí que Carlos nos investigaba, solo pedí que lo vigilaran para saber qué información tenía. Nunca imaginé que Vargas llegaría tan lejos. Podría haber detenido todo esto si hubiera hablado antes, acusó Valentina. El miedo nos hace cometer errores imperdonables, respondió Guillermo con pesar. Temía perderlo todo, la empresa, mi libertad, el respeto de mi hijo. Al final, he perdido lo único verdaderamente importante. ¿Y qué es eso? La familia, respondió simplemente. Alejandro ha renunciado a la empresa. Ha iniciado su propio negocio con principios éticos estrictos. No me habla desde que presentó las pruebas, y lo entiendo. Valentina sintió una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, satisfacción al ver al poderoso Guillermo Rivero derrotado. Por otro, una inesperada compasión por un padre que había perdido a su hijo por sus propias acciones. El fideicomiso para los niños no tiene condiciones, continuó Guillermo deslizando una carpeta hacia ella. Es suyo independientemente de su relación con Alejandro. Es lo mínimo que puedo hacer por los hijos de quienes sufrieron por mi negligencia. Lo consultaré con mi abogado, respondió Valentina, tomando la carpeta sin comprometerse. Una cosa más, añadió Guillermo mientras ella se levantaba. Mi hijo nunca ha sido tan feliz como cuando estaba con ustedes. En 60 años, nunca he visto a nadie mirar a otra persona como él la mira a usted. Valentina abandonó el café con pensamientos contradictorios. El abogado confirmó que el fideicomiso era legítimo y sin trampas legales. Los niños tendrían su educación universitaria garantizada y un respaldo financiero que les permitiría oportunidades que ella jamás podría ofrecerles con su salario. Una semana después, recibió otra llamada inesperada.
Alejandro quería verla antes de la audiencia final contra Vargas. Se encontraron en un parque donde solían llevar a los niños los fines de semana. El lugar estaba casi desierto por la llovizna persistente. «Gracias por venir», dijo Alejandro, visiblemente nervioso. «Sé que estos meses han sido difíciles. Tu padre me ofreció un fideicomiso para los niños», respondió Valentina directamente. Alejandro asintió. «Lo sé, fue mi idea, aunque él aportó el capital». «¿Lo aceptarás?» «Estoy considerándolo», admitió ella. «Por los niños». Se sentaron en una banca húmeda, observando la lluvia caer sobre los columpios vacíos. «Extraño a los niños», confesó Alejandro, después de un largo silencio. «Y te extraño a ti, cada día». «Nosotros también te extrañamos», admitió Valentina. «Lucas pregunta por ti constantemente. Incluso Mateo ha preguntado cuándo volverás a visitar». «¿Y tú?», preguntó él mirándola intensamente. «¿Quieres que vuelva?». Valentina suspiró, dejando que las palabras fluyeran finalmente. «Quiero odiarte por ser un Rivero. Quiero mantener vivo el resentimiento y la desconfianza. Sería lo más lógico, lo más seguro». Hizo una pausa. «Pero no puedo, porque a pesar de todo, cuando pienso en un futuro feliz para nosotros, siempre estás en él». Alejandro tomó su mano con cautela, como si temiera que fuera a desvanecerse. «He iniciado una nueva empresa», explicó. «Desarrollo inmobiliario ético, con certificaciones independientes para cada proyecto, y también una fundación para apoyar a familias en situaciones como la tuya. Tutores legales que súbitamente deben criar niños». «¿Abandonaste el imperio familiar por esto?». «Lo abandoné por nosotros», corrigió él, «por la posibilidad de construir algo que no esté manchado por el pasado». 2 días después, en el segundo aniversario de la muerte de Elena y Carlos, se realizó una pequeña ceremonia en el cementerio. Valentina y los niños colocaron flores en la tumba, acompañados por amigos cercanos y antiguos compañeros de trabajo de Carlos. Cuando la mayoría se había marchado, Valentina vio llegar 2 figuras, Alejandro y, sorprendentemente, Guillermo Rivero. Mateo se tensó inmediatamente, reconociendo al hombre de las noticias sobre el caso. Valentina apretó su mano para tranquilizarlo mientras los hombres se acercaban. Guillermo se detuvo a una distancia respetuosa y se dirigió primero a los niños. «Ustedes no me conocen, pero yo conocí a su padre indirectamente. Era un hombre valiente que quería hacer lo correcto», dijo con voz grave. «Vengo a pedir perdón por el daño que mis decisiones causaron a su familia». Lucas, demasiado pequeño para comprender completamente, se escondió tras Valentina. Mateo, sin embargo, dio un paso adelante. «¿Usted sabía que iban a lastimar a mis padres?», preguntó directamente. «No, pero debí haberlo sospechado y evitado», respondió Guillermo con honestidad. «Y por esa falla no hay perdón suficiente». El niño asintió, procesando la respuesta con una madurez sorprendente. Guillermo se dirigió entonces a Valentina. «Además del fideicomiso, he establecido una beca periodística anual en nombre de Carlos Mendoza, para que su trabajo por la verdad continúe a través de otros». «Gracias», respondió Valentina reconociendo el gesto. Eso le habría gustado. Cuando Guillermo se retiró discretamente, Alejandro se acercó con un ramo de las flores favoritas de Elena, que Valentina había mencionado meses atrás. «¿Puedo acompañarlos?», preguntó con humildad. Fue Mateo quien respondió, para sorpresa de todos. «Puedes quedarte», dijo con voz pequeña pero firme. «Tú ayudaste a atrapar al hombre malo». Mientras colocaban juntos las flores, Valentina sintió una extraña sensación de cierre. El círculo que comenzó con tragedia ahora ofrecía la posibilidad de sanar, no olvidando el pasado, sino honrándolo mientras construían un futuro diferente. Al salir del cementerio, Lucas tomó espontáneamente la mano de Alejandro, mientras Mateo caminaba junto a Valentina. Los 4 avanzaron así, como una unidad improvisada pero innegable. «¿Vendrás a mi partido de fútbol la próxima semana?», preguntó Mateo súbitamente mirando a Alejandro. «Me encantaría», respondió él, visiblemente emocionado por la invitación. «Si tu tía está de acuerdo». Valentina observó a su pequeña familia, reconstruida desde las cenizas de la tragedia. El camino no sería fácil. Habría días donde el pasado pesaría demasiado, donde las dudas regresarían. Pero por primera vez en 2 años,
Sentía que estaban avanzando en lugar de simplemente sobreviviendo. «Está bien», respondió finalmente con una sonrisa que prometía nuevos comienzos. «Todos necesitamos a alguien que nos anime desde las gradas». Un año después, el sol de domingo entraba por los ventanales de la nueva casa, iluminando fotos familiares que contaban historias entrelazadas. Elena y Carlos sonriendo en su boda, Mateo sosteniendo un trofeo de fútbol, Lucas mostrando orgulloso sus dibujos, Valentina y Alejandro en un picnic con los niños. «Tía Vale, el agua ya está hirviendo», gritó Lucas desde la cocina donde intentaba ayudar con los preparativos del almuerzo familiar. Valentina dejó la caja que desempacaba y se apresuró a la cocina. A sus 6 años, Lucas había desarrollado un interés por la cocina que ella fomentaba, aunque significara supervisar constantemente que no se quemara. «Gracias, Chef Lucas», sonrió, bajando el fuego. «¿Dónde está tu hermano?» «En el jardín con Alejandro. Están terminando la casa del árbol». Desde la ventana de la cocina, Valentina observó a Mateo sosteniendo clavos, mientras Alejandro martillaba la estructura de madera. El niño había crecido notablemente en el último año, no solo físicamente, sino en confianza. Su reciente victoria en el concurso escolar de escritura, con un ensayo titulado Mis dos familias, había sido un momento de orgullo para todos. El camino hasta este momento de felicidad no había sido fácil. Después del memorial, Valentina había permitido a Alejandro regresar gradualmente a sus vidas, primero con visitas breves, luego con salidas de fin de semana, hasta que su presencia se volvió constante y natural. Vargas había sido sentenciado a 15 años por homicidio culposo y manipulación de evidencia. Guillermo Rivero recibió 5 años de libertad condicional y una multa millonaria por fraude corporativo. La justicia, aunque imperfecta, había llegado. «Mira, tía Vale», gritó Mateo desde el jardín, señalando la pequeña casa del árbol ya casi terminada. «Tiene hasta ventanas de verdad». «Es impresionante», respondió ella, saliendo al jardín. «Serás el niño más popular del vecindario». Mateo sonrió con orgullo, un gesto que se había vuelto más frecuente en el último año. «Alejandro dice que podemos poner luces solares para poder usarla de noche. Si terminas tu tarea primero», aclaró Alejandro, guiñando un ojo a Valentina. Habían aprendido a equilibrar la disciplina y el cariño, complementándose naturalmente. Alejandro aportaba estructura y nuevas perspectivas, mientras Valentina proporcionaba la continuidad emocional que los niños necesitaban. El timbre sonó, anunciando la llegada de Daniela y su familia. Las reuniones dominicales se habían convertido en tradición desde que se mudaron a esta casa, lo suficientemente grande para todos, pero sin la ostentación que Alejandro hubiera podido permitirse. «Trajimos postre», anunció Daniela entrando con un pastel. «Y noticias. Me acaban de ofrecer la Dirección de Recursos Humanos en la Fundación. La Fundación Nuevo Comienzo, iniciativa de Alejandro, se había convertido en un referente de apoyo para tutores legales y familias reconstruidas. Valentina dirigía el programa de mentoría, aprovechando su propia experiencia para guiar a otros en situaciones similares. Mientras los niños corrían al jardín con los hijos de Daniela, Valentina ayudó a servir bebidas. «¿Nervioso por mañana?», preguntó Daniela a Alejandro. «Un poco», admitió él. «Es la primera vez que presento un proyecto completamente independiente de la influencia familiar». Su nueva empresa, Desarrollos Éticos, estaba a punto de lanzar su primer proyecto, un complejo residencial con certificaciones ambientales y precios accesibles, un enfoque radicalmente diferente al Imperio Rivero. «Será un éxito», aseguró Valentina apretando su mano. «Ya tienes lista de espera para los apartamentos». Durante el almuerzo, mientras todos compartían novedades y planes, Valentina observó la escena con una mezcla de gratitud y asombro. 2 años atrás, en los días oscuros tras perder a su hermana, jamás hubiera imaginado esta nueva vida. Después de la comida, cuando todos ayudaban a recoger, Valentina encontró a Alejandro contemplando una foto de Elena y Carlos en la estantería. «A veces me pregunto si estarían de acuerdo con esto», dijo él suavemente. «Con nosotros». Valentina siguió su mirada hacia la fotografía. «Elena siempre decía que la vida es demasiado corta para aferrarse al rencor», respondió. «Y Carlos creía firmemente en la redención».
Creo que entenderían que el amor puede surgir incluso de las circunstancias más dolorosas. Más tarde esa noche, después de acostar a los niños, Valentina encontró una caja mientras terminaba de desempacar. Contenía pertenencias de Elena que no había revisado desde el accidente. Entre álbumes de fotos y recuerdos, descubrió un diario que no había visto antes. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una entrada fechada apenas una semana antes del accidente. Carlos dice que estamos cerca de destapar algo grande. Tengo miedo, pero confío en él. Hablamos de qué pasaría si algo nos sucediera. Me aseguró que Vale cuidaría perfectamente de los niños. Tu hermana tiene más fuerza de la que ella misma conoce, dijo. Sabrá reconstruir su vida y la de los niños, pase lo que pase. Espero que nunca tenga que probar esa teoría, pero si algo nos pasara, solo desearía que Vale encontrara a alguien que la amara tanto como Carlos me ama a mí. Alguien que entendiera que su corazón es suficientemente grande para honrar el pasado mientras abraza el futuro. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Valentina. Era como recibir la bendición que no sabía que necesitaba. Alejandro la encontró así, con el diario en sus manos. ¿Estás bien?, preguntó sentándose junto a ella. Valentina le pasó el diario, señalando el pasaje. Mientras él leía, su expresión pasó de la preocupación a la emoción contenida. «Parece que tenemos la aprobación de Elena», dijo finalmente, con voz quebrada. «Eso parece», sonrió Valentina entre lágrimas. Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «He estado esperando el momento adecuado, pero tal vez no existe tal cosa», dijo. «Solo sé que quiero pasar el resto de mi vida construyendo esta familia contigo». Del bolsillo sacó una pequeña caja. «No es una propuesta convencional», continuó. «Estoy pidiéndote que me permitas ser parte permanente de esta familia, no solo como tu esposo, sino como alguien que promete honrar siempre la memoria de Elena y Carlos mientras ayudamos a Mateo y Lucas a crecer». Valentina observó el anillo, sencillo pero elegante, nada ostentoso, exactamente como ella hubiera elegido. «Ya eres parte de esta familia», respondió, tomando su rostro entre sus manos. «Y sí, quiero hacerlo oficial, por nosotros y por los niños». Cuando se besaron, Valentina sintió que un círculo se cerraba. Lo que comenzó con una mentira desesperada en una entrevista de trabajo había evolucionado a través del dolor, la verdad y la redención, hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban. A la mañana siguiente, cuando le contaron a los niños sobre su compromiso, la reacción fue tan diversa como sus personalidades. «¿Eso significa que podemos llamarte papá?», preguntó Lucas inmediatamente. «Solo si ustedes quieren», respondió Alejandro con cautela. Y siempre recordando a su verdadero papá, Mateo, más reservado, permaneció en silencio antes de preguntar. «¿Mamá y papá seguirán siendo parte de nuestra familia?» «Siempre», aseguró Valentina. «Algunas familias se construyen con los lazos que elegimos, además de los que nacemos. Tenemos la suerte de tener ambos». El niño asintió procesando la información. «Creo que a mamá le habría gustado», dijo finalmente. «Siempre decía que tú merecías ser feliz». Valentina abrazó a su sobrino, ahora casi tan alto como su hombro, maravillada por su capacidad de aceptación. Esa tarde, mientras los cuatro caminaban por el vecindario, Valentina reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían recorrido. De una mentira en una entrevista, había surgido una verdad dolorosa que paradójicamente abrió el camino a la justicia y la sanación. El millonario que una vez la siguió en secreto, ahora caminaba abiertamente a su lado, sosteniendo la mano de Lucas mientras discutía estrategias de fútbol con Mateo. Lo que había descubierto aquel día, observándola con sus sobrinos, no había sido un secreto oscuro, sino la posibilidad de una familia reconstruida desde el amor y la verdad, y eso, comprendió Valentina, era suficiente para comenzar su nueva historia. 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 Comenzar su